Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio, tiempo de regocijo en el que le pedimos al Señor Todopoderoso que nos acompañe. Le damos gracias al Rey Todopoderoso, Señor Padre Celestial, Creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, Señor. A ti todo honor, Padre Santo, toda gloria, todo reconocimiento, Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por lo que nos permites hacer, Señor, por lo que has hecho en nosotros, en cada una de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por la tribulación, por las dificultades, por los problemas, Señor, porque estos nos acercan a ti, Señor. Tú, Señor, Creador, hermoso Señor, misericordioso y maravilloso eres tú, Señor. Te alabamos, mi alma te busca, te anhela, te necesita, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por esta bella madrugada en la que nos permites compartir, Señor, de tu palabra, ser edificados en el conocimiento de ella, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que escuchan este audio, Señor, los que de corazón, Señor, desean aprender de ti. Deseamos, Señor, que esta enseñanza que traes hoy sea de edificación para nuestra vida, que la podamos colocar, Señor, por obra, no porque nos salvemos por medio de ellas, no, sino porque es el testimonio el que habla de ti, que hemos sido transformados, que somos nuevas criaturas, que ya no andamos en el mundo, Señor, sino andamos contigo, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu precioso manto. Ayúdanos, Señor, a cambiar esas áreas de nuestra vida que no están bien, que no te gustan, Señor. Por favor, Padre, por favor, Padre Santo, cambia nuestros pensamientos. Cambia nuestro actuar, Señor. Queremos tener el carácter de Cristo, Señor. Queremos tener esa sabiduría, Señor, el discernimiento que solo viene del Espíritu. No permitas que nuestros deseos de la carne sean quien nos controle, Señor. Que el mundo, a pesar de todos los dardos que nos envía junto con el maligno, Señor, no nos ganen la batalla, Señor, porque en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque sabemos, Señor, que para el que te ama, Señor, para el que cree en ti, todas las cosas obran para bien, Señor, según el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, según el propósito para el cual nos llamaste, Señor, el cual se resume en glorificarte, en darte gloria y honra, Señor. Para eso estamos acá, no para enaltecer al hombre, Señor, no para escuchar al hombre ni palabra que venga de él, sino para colocar en lo más alto tu santo nombre, mi Señor. En el nombre de tu precioso y amado Hijo Jesús, colocamos esta enseñanza y nuestras vidas en tus manos quedan. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un placer para mí el poder compartir de este tiempo de regocijo, de aprendizaje del Espíritu Santo, de la edificación en la palabra. Vamos a continuar, amados hermanos, con el estudio del libro de Mateo. Hemos venido aprendiendo sobre el capítulo número 5 y entramos en un espacio muy hermoso en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque hemos visto que el Señor, después de darnos una serie de enseñanzas, inicialmente sobre las bienaventuranzas, que fue lo primero que aprendimos, después el Señor nos da esa gran comisión, ese gran llamado sobre ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y explicarnos muy ampliamente que Él, el Señor Jesús, no vino a cambiar la ley, sino que Él es el cumplimiento de la misma del Antiguo Testamento, que no podíamos decir que el Nuevo Testamento vino a cambiar lo anteriormente escrito, no, sino que veíamos el cumplimiento de ella por medio de nuestro amado Señor. Entramos a un espacio muy importante
y es la aplicación de la moralidad cristiana. Veamos cómo Jesús, eh, dentro de su justicia y dentro de su amor, aplicó en su vida toda la ley moral que estaba en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hemos visto, cómo aplicar la moralidad en nuestras vidas. Lo primero que vimos fue Jesús y la ira. El Señor nos exhortó grandemente sobre el hecho de este mandamiento, el sexto, de no matarás, y los perjuicios que traía, no solamente en el hecho de quitarle la vida a otra persona de modo físico, ¿sí? Sino que debemos tener mucho cuidado de no caer en el pecado, de desearlo en nuestro corazón. Bien dice la palabra, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estudiamos a profundidad todas estas palabras, todas estas enseñanzas para quien quiera profundizar o recordar lo que el Señor nos trajo por medio de su Santo Espíritu. En el canal de YouTube se encuentran los videos y las enseñanzas con cada uno de sus nombres para que las puedan ubicar más fácilmente. En la mañana de hoy, amados hermanos, el Señor nos trae una enseñanza muy hermosa y que necesitamos mucho hoy en día. Si anteriormente era un problema que se presentaba como un pecado oculto, hoy en día es un pecado que básicamente se comete sin ningún temor. No hay miedo en hacerlo, no hay temor de Dios, y eso tiene unas grandes consecuencias, como lo vimos con la anterior enseñanza, de el que llegase a codiciar a su mujer en su corazón, ya había adulterado, había pecado de esta manera, y veíamos que el juicio por este pecado es la muerte cuando no nos arrepentimos. Pues hoy, amados hermanos, vamos a hablar sobre Jesús y el adulterio. Esta enseñanza la encontramos en Mateo capítulo 5 de los versículos 27 al 30. Vamos a leer la palabra de Dios y a irnos instruyendo a medida que vamos degustando de cada versículo. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Bueno, amados hermanos, este es un pasaje que no se puede tomar literalmente como lo acabamos de ver. Jesús sigue con su exhortante enseñanza sobre la moralidad. En este nuevo aparte de la palabra, Cristo nos habla sobre el adulterio, y vemos que Cristo busca que no solo se tome literalmente el séptimo mandamiento, sino que lo entendamos desde el contexto espiritual y cómo este pecado de la carne nos puede llevar al infierno. Este séptimo mandamiento, amados hermanos, nosotros lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 14, y también en Deuteronomio
capítulo 5, versículo 18. Allá se encuentra, digamos que el resumen de los 10 mandamientos que fue dado a Moisés con las tablas de la ley. Es importante entender que estos mandamientos, ¿sí?, debían ser cumplidos no solamente por el pueblo judío a quien inicialmente se le dio, sino que nosotros, al asumir ese rol de cristiano, ese carácter de Cristo, pues si yo tengo una vida conforme a la que Él nos enseñó, pues voy a cumplir la ley, ¿no? Pero está muy enfocado, como vemos, en el séptimo mandamiento. Y es que este mandamiento de no adulterar es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Porque es que tiene una, un propósito muy importante por el cual Dios lo dio. Y es proteger la condición sagrada de la relación matrimonial. Es importante que entendamos que las relaciones sexuales solo se conciben en la palabra de Dios cuando hay una unión marital, cuando se está casado. De lo contrario, quien tenga relaciones sexuales por fuera del matrimonio, aún sin casarse, está fornicando. Pero cuando está casado y tiene relaciones sexuales con otra persona diferente a su esposa u esposo, está adulterando. Pero hay algo muy importante, y es que no solamente está adulterando contra su pareja o está fallándole a su pareja, le está fallando a Dios mismo, que es aún más importante que la misma pareja. Aquí vemos lo importante y lo profundo de la enseñanza que el Señor Jesucristo trae para hoy, en este día, en esta hermosa mañana. ¿Por qué? Porque es que Dios había instituido el matrimonio en la misma creación del hombre y de la mujer. Si nosotros leemos Génesis 2, capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Miren lo importante de esto. O sea, se respetaban. Miren lo que significa el matrimonio. El respeto, el amor, esa paz que se supone que debe haber en una relación matrimonial, ese respeto, esa promesa que hiciste ante el altar para presentar tu relación ante Dios y que Él la bendijera, pues el hombre no la puede romper. Muy importante, está muy enfocado en esta parte. Pero vamos a primero a ver qué fue lo que hizo el Señor y vamos a ir desenvolviendo la enseñanza. Y como vemos, el Señor nos mandó, ¿cierto?, a unirnos en una sola carne. Entonces, el matrimonio es una institución dada ¿por quién? Por Dios. Pero adicional a esto, Él también permitió que el matrimonio fuese bendito o bendecido como medio de llenar también la tierra, o sea, de multiplicación. Ese fue un propósito también. Pero fíjense que nunca estuvo por fuera de los lineamientos de Dios que se tuvieran relaciones sexuales sin estar casados. En Génesis, un poquito más atrás, capítulo 1, en el versículo 28 dice: y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Uno de los propósitos, digo, del matrimonio es tener hijos.
Por eso el Señor dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá hay algo muy importante y es que el primer ministerio que el Señor nos da a nosotros como hijos de Dios es nuestra familia. Desafortunadamente estamos siendo muy atacados por el enemigo, por el diablo, porque quiere destruir la familia, quiere destruir el contexto con el cual Él dio todo o hizo su creación, hombre y mujer. Desafortunadamente, ahora vemos que una unión pues se puede dar entre parejas del mismo sexo sin que pase absolutamente nada. El mundo lo acolita. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. No es la persona en sí la que nosotros digamos que reprendemos, sino es el pecado. Es lo que está aceptando la humanidad como si estuviera bien, indicando valores y principios que Dios no da, que no están en su palabra. Pero pues llamamos a quienes enseñamos y a quienes decimos y llamamos a la exhortación con este tipo de pecados retrógradas, nos insultan, nos escupen, hasta nos quisieran poder matar y en muchas situaciones hasta lo hacen. Mm, por explicarles y darles a entender que este pecado los llevará al infierno, así como al borracho lo llevará al infierno si sigue tomando, así como en esta ocasión el adúltero, así como el que roba, el que miente, el que pega, el que mata. Son pecados que están en la misma línea, la misma consecución. Dios, para Él no hay un pecado mayor que otro. Sencillamente la palabra nos dice que cualquiera que transgreda uno de los mandamientos no entrará al reino de los cielos. Por eso es que es tan complicado seguir la ley y por eso la ley nadie salva, pues la ley nos muestra a nosotros que verdaderamente somos pecadores, no porque la ley sea mala ni mucho menos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo es muy claro. Los capítulos 6, 7 y 8 explican esto a profundidad sobre la ley. Pero es muy importante entender que nosotros no podemos acolitar el pecado. Debemos llamar a la santidad. El cristiano debe vivir en santidad. No sencillamente por caerle bien al mundo, debe aceptar los pecados del mundo. Debemos decirlo con amor, sin juzgar, pero sí señalando el pecado, que es diferente. Pero primero debemos estar limpios nosotros, para ahí sí tener la autoridad de decirle a otra persona que está en pecado y que es necesario que llegue a los pies de Cristo. Entonces vemos que hay un propósito muy profundo de esta enseñanza y de que nosotros no perdamos el camino de Dios, que no nos desviemos, que no tomemos decisiones que no son acorde con lo que Dios nos ha venido enseñando. Pero sigamos en el estudio. Como hemos visto, la pena, pues por la infidelidad en la relación conyugal, pues era la muerte. Al igual que vimos en el estudio pasado sobre la misma muerte, en el cual si alguien mataba eh, intencionalmente, pues esta persona debía pagar el precio, el cual era perder su misma vida también. Para la infidelidad, el castigo no era diferente, era el mismo, la muerte. Y digamos que hoy lo podemos ver de una forma espiritual. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a ser infieles a nuestras parejas. Y como no pasa nada, como ya no me aplica esta ley que estaba anteriormente,
sino que sencillamente pues dejo a mi pareja y ya, y ella mire a ver qué hace. Pero eso no es tan así y lo vamos a aprender. En Levítico capítulo 20 versículo 10 veíamos, amados hermanos, o vemos eh, la pena por, por cometer este pecado. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, fíjese que a los dos los llama adúlteros, indefectiblemente serán muertos. Miren, ¿cuál es la paga por el pecado? La muerte. ¿Y cómo morían estas personas? Se preguntarán ustedes. Apedreadas. Eso era lo que querían hacer. Ustedes recordarán el pasaje que lo estudiaremos más adelante de la mujer adúltera que la llevan los fariseos y todos cogen una piedra, ¿no? Y el Señor Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van y a lo último el Señor le pregunta que dónde han quedado los que te acusaban. Y ella responde, se han ido. Y el Señor Jesucristo en su inmensa sabiduría y amor dice, así como ninguno de ellos te ha juzgado, pues yo tampoco. Vete, tus pecados son perdonados, pero no peques más. Eso es lo que nos llama el Señor el día de hoy. No peques más. Por eso este pasaje de Levítico 20, el que acabamos de leer, si ustedes van al título de este capítulo, el capítulo 20 de Levítico dice penas por actos de inmoralidad. Recordemos que estamos viendo la aplicación de la moral en el cristiano. Eso es lo que nos está enseñando. Eso es lo que nos está enseñando Cristo en el día de hoy. Entonces el adúltero es conocido también o descrito en la palabra de Dios de dos formas o de dos maneras. En la palabra de Dios podemos encontrar que el Señor se refiere a una persona adúltera. La primera es tan grande pecado. Cuando encontramos en la Biblia esta expresión de tan grande pecado, se está refiriendo al pecado de adulterio. Si vamos, por ejemplo, a Génesis, en el capítulo 20, en el versículo 9, vamos a ver cómo José le está hablando a la mujer, eh, perdón, Abimelech. Abimelech, el siguiente pasaje es el de José. Vemos cómo Abimelech reprende a Abraham por, por haberlo hecho cometer este pecado. Miren, Génesis capítulo 20, versículo 9 dice, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Miren la expresión, tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Recuerden que Abraham se equivocó ahí porque no presentó a Sara como su esposa, sino como su hermana. Entonces, pues Abimelech la iba a tomar como esposa suya. Solamente que Dios lo reprende a Abimelech. Y a pesar de que él era un pagano, un rey pagano, miren cómo Dios actúa. Entonces aquí vemos que Dios no solamente tiene estos mandamientos para nosotros como sus hijos de Dios, sino están dados para todos. No quiere decir, como yo no soy cristiano, entonces a mí no me aplica esto. No, por el contrario, te aplica con mayor intensidad, puesto que lo escuchaste y no lo has querido entender. ¿Mm? Otra forma en que encontramos esta descripción está dada por la expresión este grande mal o pecar contra Dios. Normalmente cuando están unidas estas dos palabras, este grande mal y pecar contra Dios, se refiere al adulterio. Si vamos
Ahora sí, más adelantico a Génesis 39:9, muy parecidos los versículos. Génesis 39:9, ¿qué le pasó ahora sí a José con la esposa de Potifar? Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, está hablando José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Qué está diciendo? Que Potifar le dio autoridad sobre toda su casa, pero que le había advertido que solo una cosa no podía tomar. Y ahí sigue, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo, y aquí viene, este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, aquí vemos, el que quiera conocer toda la historia puede leer el capítulo 39, donde José, ¿sí? No rompió su integridad moral, donde puso primero a Dios y no a sus deseos, para no caer en este terrible pecado. Es un gran ejemplo, es un gran hombre de Dios quien nos está exhortando y quien nos está dando ejemplo con su vida de testimonio de no caer en la tentación del diablo. Santiago, capítulo 2, versículo 11, también es muy claro y muy preciso sobre este pecado. Vamos rápidamente al libro de Santiago, se encuentra después de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿quién dijo eso? Dios, ¿cierto? También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces aquí está comparando los dos pecados, los dos mandamientos, el sexto y el séptimo, en donde los iguala, que así no cometas alguno de los dos, que si tú, por ejemplo, no adulteras, pero tú matas a alguien, igual estás transgrediendo la ley y recibirás el mismo pago. ¿Que cuál es? La muerte. Y que si no matas, pero si adulteras, es como si hubieras matado, porque igual recibirás el pago por este pecado. ¿Que cuál es? La muerte. Entendiendo que el adulterio se materializa, ¿no? Al contacto físico con cualquiera que no sea tu pareja en un contexto sexual, Cristo, como siempre, pues va mucho más allá, ¿no? Entonces Él nos dice que no solamente es el contacto físico el que se denomina como adulterio. Vamos a nuestro texto guía Mateo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Miren, esto sí que es importante para la vida del cristiano, para todos los hombres sobre todo, en donde estamos llamados a respetar a nuestras esposas. Nosotros pensamos que solamente el adulterio se configura cuando físicamente tenemos el contacto con otra mujer, ¿sí? Que solamente cuando tenemos la relación sexual o la intimidad con otra persona se configura el pecado. Y aquí Cristo está siendo muy claro y explícito. Él dice que cualquiera que mira, o sea, mira, fíjese lo que está usando, los ojos, mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero va más allá y dice que ese mirar no es solamente de los ojos, sino del corazón. Nos advierte de cuidar nuestros qué, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra mente y nuestro corazón, pues el que codicia ya en su corazón ha deseado, y el que desea es porque quiere, y el que quiere ya en su corazón lo ha materializado.
Hagan de cuenta que el pecado del adulterio es como un dulce, para los que les gusta un dulce, o para los que les gusta otro tipo de alimento, una empanada, no sé, un alimento muy delicioso, muy atractivo para cada uno de nosotros, ¿sí? Si deseamos y codiciamos a esa mujer como ese alimento, eso se da primero en el corazón. Ahí es donde está la fuente del pecado. Recordemos que el pecado se configura primero en el alma. Quien desea pecar es el alma y el cuerpo es el instrumento para realizar el pecado. Pero aquí el Señor nos dice, con tan solo pensarlo, con tan solo mirarla en su corazón, ya ha pecado. ¿Ya ven por qué es tan difícil cumplir la ley? ¿Por qué era necesario que Dios viniera y llegue a nuestras vidas? Porque de lo contrario no sería salvo ni uno solo. Y leamos los últimos dos versículos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estos versículos no se pueden tomar literal. Cristo no está hablando de una automutilación, es muy importante. Por eso nosotros no solo debemos cuidar el tema físico, el contacto físico con las otras personas del otro sexo, sino nuestro interior. Cristo no estaba pidiendo, como les dije, automutilación ni mucho menos, ¿sí? Porque esto al final no cura la lujuria. O sea, Cristo está diciendo, y para los que entienden con el Espíritu, si tú te quitas una parte de tu miembro, de tus miembros, una parte de tu cuerpo, eso no va a quitar de tu corazón el deseo. Miren, en la antigüedad, y de pronto en algunos lugares del mundo todavía lo practiquen, eh, volvían a los hombres eunucos, les quitaban su aparato reproductor para evitar que ellos se acostaran con las mujeres de los reyes. Esto lo vemos y esto está sustentado acá en la palabra. ¿Sí? Si vamos al libro de Daniel, ahí encontramos sobre los eunucos. Felipe le predicó a un eunuco. Bueno, hay muchos más pasajes que nos hablan de esto. Pero esto lo hacían porque no querían que ellos tuvieran relaciones. ¿Con quién? Con sus mujeres. Pero el problema es que el deseo no viene en el aparato reproductor. Hay veces dicen que los hombres tenemos la cabeza ahí y la palabra nos muestra algo totalmente diferente. Es que eso no es cierto, eso es una expresión del mundo. Porque verdaderamente nuestro mal actuar está en nuestro corazón. Por eso muchos dicen que deberían cambiar las penas de los violadores y les deberían quitar el aparato reproductor, volverlos eunucos. Pero eso no va a evitar que estas personas les sigan haciendo daño a los niños. Es más, pueden incubar en su corazón muchísimo más odio y resentimiento y terminar haciendo mayor cosas atroces como las que desafortunadamente hacen. Eso es lo que está diciendo Cristo acá en la palabra, ¿sí? Que el mutilarnos no nos lleva a cambiar nuestro corazón, ¿sí? Que la lujuria no es un problema físico, sino un problema del alma, del corazón. El Señor Jesucristo estaba usando esta semejanza o este ejemplo gráfico para demostrar la seriedad del pecado, de la lujuria y el deseo perverso. Miren, el punto es que sería más provechoso perder uno de los miembros del cuerpo que sufrir las consecuencias eternas de la culpabilidad
de un pecado como este. Eso es lo que está describiendo Cristo. Es muy diferente. El pecado debe ser eliminado drásticamente porque sus efectos son letales. Dios no quiere que nosotros leudemos nuestra vida, que dejemos entrar con un pecado supuestamente pequeñito. Sí, ay, venga, pues voy y salgo y me tomo un café con esta señora que no es mi esposa. Ay, pero es que es tan agradable, pero es que la pasamos tan chévere, ella me entiende. No, cuidado hermano y hermana, mucho cuidado porque de aquí se puede dar inicio a abrir la puerta a que se generen supuestos sentimientos que nos van a llevar a pecar. Hay que tener mucho cuidado. Miren, grandes pastores, grandes hijos de Dios, desafortunadamente le han abierto la puerta a este tipo de pecado sin darse en cuenta y han perdido su ministerio, han perdido su familia y lo más terrible, han perdido su alma. Muy importante, amados hermanos. Es preferible, es preferible perder nuestro cuerpo que perder nuestra alma. Eso es lo que nos da a entender este versículo. Es importante que veamos que Cristo nos muestra que este pecado está muy sujeto a la visión, ¿no? Si nos damos cuenta, el Señor Jesús comienza con su exhortación ahí en el versículo tanto 28 como en el 29 dice, cualquiera que mira a una mujer, y el 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho, ¿sí? Se está refiriendo a la visión, porque pues es la forma normal o común en que entra en nuestras vidas este pecado, que se muestra de una forma en que los ojos se deleitan, ¿cierto? Pero nos muestra la importancia en que todo creyente no puede ver con los ojos carnales, sino que debemos ver con los ojos que espirituales, pues siempre deben estar puestos en Cristo para poder vencer la carne. Hay que tener mucho cuidado, tú hermano o hermana que todavía no te has casado, ten mucho cuidado de la persona que vas a elegir como tu pareja. Debes tener mucho cuidado porque si eliges mal, estará muy latente este tipo de pecado de adulterio, porque te verás atraído hacia otras personas y podrás caer muy fácilmente en este terrible y desastroso pecado. Es muy importante que entendamos que si nosotros vemos la carne de esta manera, vamos a recibir la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Vamos a Mateo 18, del 8 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar, oigan, en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniéndolo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Como vemos, amados hermanos, la recompensa por esto es el infierno de fuego. Esto ya lo estudiamos, ya sabemos de dónde viene toda la palabra de el infierno, del fuego, cuál era su simbolismo en nuestra enseñanza anterior. Pero verdaderamente vemos que es verdad, que el pago es la muerte, la condenación. Esto es, el infierno básicamente es estar alejados de Dios. Para un creyente el infierno es esto, el distanciamiento entre el hombre y Dios, lo cual conlleva otra serie de circunstancias. Pero lo importante, amados hermanos, es que podamos colocar nuestros pensamientos, nuestros deseos,
nuestro actuar, nuestro hablar en manos de Dios, para que este pecado esté lejos de nuestras familias, de nuestros hijos e hijas, y que no sean condenados como muchos lamentablemente lo han sido. Amados hermanos, fue un placer para mí el poder compartir de esta hermosa enseñanza. Espero que haya sido de edificación, así como lo ha sido para mí. No se olviden de compartir estas hermosas enseñanzas para que muchas más personas conozcan y aprendan de la palabra de Dios y sepan en verdad quién es Jesucristo nuestro Salvador. Dios los bendiga. Un gran abrazo.